¿Cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva conversación, entrevista en temas internacionales en el programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción a través de nuestro canal de YouTube y de nuestras redes sociales que tanto utilizamos. Hoy día vamos a tratar un tema junto a un especialista que creo que es de la mayor relevancia, en especial por lo que está ocurriendo en Afganistán. Pero no solamente queremos poner el acento en Afganistán, sino que en otras crisis humanitarias. Y para ello, hoy día he invitado, y estoy muy contenta que haya aceptado, a Sergio Maideu Olivares, quien es investigador asociado del CIDOB en Barcelona y que además es experto en geopolítica global y seguridad internacional. Sergio, un gusto poder conversar contigo por esta vía y no solo por Twitter. Muy buenos días, buenas tardes aquí. Un placer, Paulina, por la invitación. Bueno, como yo decía, quisiera conversar de lo que está pasando, de las crisis internacionales, globales, pero en especial las crisis humanitarias. Estamos muy conmovidos actualmente con lo que está pasando en Afganistán, pero la verdad es que crisis humanitarias hay muchas hoy día, pero que sin embargo permanecen silenciadas ante los medios de comunicación, sobre todo los occidentales. Sale una pequeña nota aquí, una pequeña nota allá, pero en general es muy occidentalizada la visión que nos llega de los medios de comunicación. Entonces, quisiera partir un poco, primero, ¿qué es una crisis humanitaria? ¿Cuándo estamos en presencia de ella? ¿Qué elementos están presentes? Y para que empecemos a abordar algunas en particular y que tú también quisieras destacar. Bueno, hay muchos factores y muchos indicadores que pueden determinar el concepto de crisis humanitaria. Al final es cuál es el indicador que tú consideras más relevante a la hora de poder determinar. Por ejemplo, el momento actual es bastante crítico con algunos determinados aspectos. Por ejemplo, el tema de los desplazamientos forzados. El año pasado hubo cifras récords a nivel internacional, lo cual nos muestra que se está produciendo en varias zonas del planeta situaciones de estrés relacionadas ya sea por conflictos, por tensiones, por violencia o también por cambio climático, que es, digamos, uno de los nuevos vectores. Hay otro segundo elemento que está relacionado, por ejemplo, con el de la inseguridad alimentaria, que es otro de los elementos claves para la hora de determinar dónde y por qué se está produciendo una crisis humanitaria. También en 2020 se alcanzaron cifras récords a nivel de inseguridad alimentaria en varias regiones del país, cada uno con sus matices. Y estos son algunos de los elementos que pueden determinar si algún país o alguna región entra en situación de crisis humanitaria. A partir de aquí, a nivel internacional, las diferentes organizaciones, por ejemplo, bajo el paraguas de Naciones Unidas, las que trabajan con infancia, las que trabajan en temas de alimentación, las que trabajan con refugiados, cada una tiene sus parámetros y sus niveles de medición de crisis en base justamente a varios indicadores que son los que determinan cuál es la respuesta internacional respecto a una situación que se esté produciendo, ya sea en un país o en alguna región. Ahora cuando uno ve, hace un tiempo atrás, sobre todo cuando se hablaba de la crisis humanitaria de los refugiados, y en especial en 2015, 2016, respecto a Europa, donde se hablaba de la invasión a Europa, muchos muertos también en el Mediterráneo. La verdad es que ahí también en un momento, quien era en ese tiempo el encargado del Alto Comisariado para los Refugiados, planteaba justamente que se estaban viviendo los mayores desplazamientos desde la Segunda Guerra Mundial. También hubo un gran desplazamiento en el caso de las guerras en los Balcanes. Desde esa época hasta ahora, con lo que está pasando en Siria, con lo que, bueno, o sea, Siria ya lleva más de 11 años la guerra, pero sigue estando ahí, aunque no esté en las noticias. Lo que está pasando ahora en Afganistán, lo que está pasando en otros países en África. Tú decías en el caso de muchos países por la sequía, por inundaciones, porque ya no tienen alimentos que comer,
y por lo tanto tienen que moverse, desplazarse. El caso también de Venezuela, donde hay índices muy altos de tanto de movilización de gente dentro del territorio de desplazados, como también de inmigrantes y refugiados. ¿Cómo está la situación hoy día? ¿Dónde hay que poner el acento en estos movimientos de personas en que efectivamente hoy día se ve una presión mucho más fuerte en Centroamérica, que poco se habla? Y sin embargo nosotros aquí en América Latina lo tenemos en el mismo barrio. ¿Cómo anda esos desplazamientos de personas, Te de recupero inmigrantes aquí refugiados? justamente. Te recupero justamente aquí el inicio que has hecho de esta conversación, justamente cuando hablabas de esa visión muy europea o no europea de los eventos a nivel internacional. 2015-2016, desde una perspectiva europea, fue descubrir algo que ya sucedía desde hacía muchísimos años. Esa fue, creo, una de nuestras grandes bofetadas o cachetadas respecto a esa visión que teníamos nosotros desde el mundo. La mayoría de las crisis humanitarias, en especial las relacionadas con el tema de desplazamiento forzado, no son crisis que surjan de un día para otro porque sí. De hecho, habitualmente estas crisis llevan entre 5 y 10 años. El caso de Siria, como comentabas, es el más conocido, pero cuando se produjo esa explosión, entre comillas, de movimientos de desplazados en Siria, resulta que en toda la parte del Sahel y del Cuerno de África ya hacía varios años que se está produciendo migraciones, ya sea a nivel interno como cruzando las fronteras. Esto para nosotros fue un revulsivo porque descubrimos unas realidades que, como comentabas, han estado muy invisibilizadas. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Básicamente se produce varios fenómenos, uno de los cuales, que para mí es relevante, es el tema de la cronificación, que justo lo he comentado antes. Esta cronificación está llevando a un colapso del sistema, por decirlo de alguna forma, en varias regiones que durante mucho tiempo ha tenido que soportar, muchas veces sin demasiado apoyo internacional, la carga que supone la entrada de miles de personas que están huyendo, ya sea por una situación de conflicto o por, como comentabas, una situación medioambiental. Esto, por ejemplo, en un caso latinoamericano lo estamos viendo en Centroamérica. Las migraciones forzadas en Centroamérica tampoco han surgido de las nadas. Digamos que a nosotros nos ha llegado a raíz de las caravanas centroamericanas que han sucedido en los últimos dos, tres años, pero la migración forzada, como la entendemos por una situación de violencia, se produce desde hace más de 2 décadas. Este sería uno de los grandes ejemplos de invisibilidad de una situación y de una crisis que en el momento que se produce un desborde, en este caso en la frontera sur de Estados Unidos, se genera una situación de emergencia que hace que mediáticamente sea reconocida una situación que, por desgracia, se producía desde hace bastante tiempo. Actualmente, básicamente, los focos en relación a desplazados forzados y que genera además una situación que implica una gestión de esa crisis, no solo de desplazados, sino humanitariamente, lo que implica atender y gestionar toda esta situación. Básicamente los focos actualmente los tenemos en Centroamérica. En el caso de Sudamérica, Venezuela y Colombia siguen siendo dos focos relevantes con un impacto además internacional. Recordemos, por ejemplo, en el caso de España, que las nacionalidades que en los últimos años están llegando más pidiendo protección internacional justamente es de latinoamericanos. De hecho, desde nuestra perspectiva o de nuestra visión, entendemos que siempre, o que en los últimos años, era más una cuestión de desplazados africanos o del Oriente Medio, pero resulta que no, realmente era una población latinoamericana. Y los otros focos relevantes, toda la zona del Sahel, es donde se ha producido en los últimos 20 años movimientos importantes, el Cuerno de África y luego toda la zona Perdón, Sergio, expliquémosle a la gente que nos escucha qué es el Sahel, Ok. ¿de qué zona estamos hablando? Perfecto. El Sahel sería justamente la zona que está debajo del norte de África, justamente la zona de Mali, Nigeria, todo lo que rodea el lago Chad, que en los últimos años se ha producido un aumento importante de la inseguridad, básicamente por temas de terrorismo yihadista. Hay otros factores, ¿no? Pero digamos que este es el que ha provocado un aumento exponencial de la situación y que eso también se está produciendo en el Cuerno de África, básicamente toda la zona de Somalia, y que, por cierto, es una de las crisis que ha bajado bastante de intensidad, pero que como y está a la par de Etiopía,
que es una de las crisis políticas actuales más importantes que ha generado un movimiento importante de población, está tensionando toda esta zona. Y quería acabar justamente este punto recuperando las palabras que tú has dicho de uno de los jefes actuales del ACNUR en relación a justamente cuál es la carga actual en relación a los desplazados. Es un tema, yo creo que importante, porque siempre, sobre todo desde una perspectiva europea, nos hacemos como si fuéramos los responsables o que somos los que actualmente acogemos un mayor número de refugiados y desplazados. Y aquí ACNUR siempre ha sido muy clara y las cifras lo dicen. Los países que acogen un mayor volumen de refugiados son justamente los fronterizos con los países que están en tensión. Es decir, no es Europa, no es Estados Unidos, por ejemplo, por tenerte dos países importantes, dos regiones importantes, los que actualmente están acogiendo un mayor volumen de refugiados. Son justamente los países fronterizos, porque los refugiados lo que quieren es volver cuanto antes a su país. En el momento que deciden pasar a un tercer país, habitualmente es porque la situación del primer país que los ha acogido es suficiente pero problemática. Y esto explica, por ejemplo, 2015 y 2016. Hablemos del 2015-2016, porque efectivamente en aquella época, incluso algunos hablaban del efecto llamada de Angela Merkel, cuando en una primera etapa da la bienvenida a los refugiados y sale portada de la revista Time como el personaje del año. Pero en realidad, si uno veía las cifras, y de hecho yo compartía mucho los datos que tú compartías también por Twitter, resulta que la mayor cantidad de refugiados no pasaron a Europa. En realidad la mayor cantidad de refugiados estaban fundamentalmente en Turquía, estaban en el Líbano, habían también en Jordania, incluso había refugiados en Irak. Entonces, y eso era totalmente desconocido para aquellos que veían en televisión cómo, a través sobre todo de estos Zodiac y traficantes de personas en el Mediterráneo, bueno, uno veía la cantidad de personas que estaban cruzando el Mediterráneo para tratar de llegar o a Italia, vía Lampedusa, o también después a través de Grecia, fundamentalmente porque fue Erdogan quien también abrió las puertas para que salieran en un momento determinado. Pero es importante recalcar que eso, o sea que la mayor cantidad de campos de refugiados y que viven en condiciones infrahumanas están en Turquía, están en Jordania, están en el Líbano, están incluso en Irak, y que eso también se ha visto reforzado en el último tiempo, vinculado ahora a lo que está pasando con Afganistán. Que el mensaje de europeos es justamente nosotros ayudamos a los países fronterizos para que los afganos no lleguen a Europa, sino que lleguen a los estados fronterizos de Afganistán. Entonces se está pensando fundamentalmente en Pakistán, se está pensando en Irán, se está pensando incluso, no sé si realmente Putin va a aceptar que ingresen a Turkmenistán, Uzbekistán, etc. Expliquémosle a la gente un poco ese fenómeno también, porque la mayor cantidad de desplazados venezolanos van a Colombia. Entonces pasa ese fenómeno también de que es con el entorno inmediato quien soporta la presión migratoria y no los países desarrollados de Europa, Estados Unidos, donde quienes aparecen a veces con ese mensaje, y aquí surge todo lo que viene con este discurso anti-inmigración, pero en realidad es en otro lado donde están soportando y haciendo frente a este fenómeno donde finalmente son personas las que están arrancando de un peligro. Sí, justamente si uno coge el mapa de las grandes crisis humanitarias en las cuales, por razones obvias, ahí se producen movimientos de desplazados a nivel interno y cruzando las fronteras, siempre son los países fronterizos los que asumen esa mayor carga. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Tenemos, por ejemplo, el problema de la financiación. Para poder gestionar cualquier tipo de crisis humanitaria de desplazados, implica que el país que recibe y que acoge a esa población tiene que atenderles. Justamente esos países que atienden en un primer momento a toda esta población no son países precisamente de renta alta, con lo cual se necesita un volumen de financiación a través de la comunidad internacional
para poder dar esos apoyos. ¿Qué ha pasado? Pues que la gran mayoría de todas esas crisis y de plataformas a la hora de plantear y de gestionar este tipo de crisis humanitarias no estaban suficientemente financiadas. Eso ha hecho que, por ejemplo, varios programas que se han desarrollado para atender a nivel de alimentación o a nivel de programas formativos o a nivel justamente de habitabilidad, el país que era justamente el que tenía que proporcionar todo este tipo de asistencia, porque el derecho internacional así lo plantea, no tenía fondos para darlo. De hecho, han habido muchísimas conferencias internacionales en varios de los conflictos que todos tenemos en mente, por ejemplo, en el caso de Siria o en el caso de Venezuela, en la cual ha habido siempre una infrafinanciación a la hora de poder atender este tipo de cuestiones. En muchos casos, además, el hecho de que fueran crisis cronificadas ha hecho que al final haya un cierto cansancio por parte del país que acoge por primera vez esta población a la hora de atender. Y es un cansancio básicamente, es lógico, porque al final de lo que se trata es de que se proporcionen las condiciones de seguridad en el país de origen para que esa población pueda regresar a sus casas. Y luego se ha producido un tercer fenómeno interesante que explica básicamente 2015 y 2016, y por qué en los últimos años estas cifras de desplazados internos y de refugiados ha seguido aumentando, teniendo en cuenta además que el concepto que nosotros tenemos de conflicto clásico, es decir, una guerra entre dos países, que era el que históricamente había generado estos movimientos de desplazados, ya no se da en la actualidad. Cada vez hay menos conflictos entre países y cada vez está produciendo mayores tensiones dentro de un propio país en la cual participan diferentes actores. Justamente lo que pasaba es que estos países que acogían por primera vez este volumen de refugiados entraban además en un proceso de tensión generada por diferentes elementos que a la vez generaba un volumen por segunda vez, un movimiento por segunda vez de población. Es decir, el caso de Sahel, que les comentaba, el caso de Chad, Nigeria, Níger y compañía, muchos de estos países acogían entre sí desplazados de uno de esos países, pero se producía que al cabo de los pocos años o a los pocos meses, esos países además entraban en una espiral de tensión interna que al final generaba también una nueva crisis humanitaria, pero con otros actores. Y al final se generaba como un efecto de bola que iba subiendo y de ola, que iba subiendo y ampliando ese contexto de crisis. Otro ejemplo claro lo tenemos a raíz de la guerra en Siria. Uno de los países, como comentabas, que actualmente acoge un mayor volumen de refugiados es el Líbano. Actualmente creo que son 600 o 700.000 refugiados sirios que están en Líbano, pero justamente los acoge un país que desde hace años arrastra una situación de tensión importante, ¿no? Y esto ha provocado, no por los refugiados, sino por la situación interna del país, una situación de inestabilidad que afecta directamente a estos refugiados. Y esto hace que al final los refugiados sirios que actualmente están en Siria tengan que optar por desplazarse porque el país que los acoge no puede proporcionarles esa seguridad que necesitan. ¿Cómo ves tú el panorama de la ayuda humanitaria? Porque sabemos que en el tiempo del presidente Trump quitó la ayuda a muchas de las instituciones de Naciones Unidas, y algunas de ellas dependían mucho del dinero de los Estados Unidos. Por ejemplo, el mismo caso del Alto Comisariado para los Refugiados en Palestina o en otros lugares. ¿Qué pasa ahora con Biden? ¿Ha cambiado algo? ¿El financiamiento ha mejorado? Porque un porcentaje altísimo depende de los Estados Unidos. Y antes de entrar a Afganistán, también hablar un poquitito de Yemen, que se habla poco y donde la situación también es muy compleja. ¿Qué pasa con eso? ¿O finalmente son las ONG y no es necesariamente Naciones Unidas? ¿Es la Cruz Roja, la Media Luna Internacional, Médicos Sin Fronteras, otros sin fronterismos quienes están copando ese espacio para ir a ayudar a la gente, o sencillamente la ayuda es mínima y la situación sigue siendo deplorable? Yo y muchos analistas siempre
nos resulta fácil criticar o cuestionar el trabajo de las organizaciones internacionales. Es decir, criticamos a Naciones Unidas, criticamos a ACNUR, criticamos a la FAO, pero a la vez siempre decimos que por mucho que les critiquemos, los necesitamos. Exacto. Y que si no existieran, tendríamos que crearlos, porque queramos o no, son los únicos mecanismos actuales de multilateralidad que permiten justamente que diferentes países participen en un fondo común para poder atender determinadas situaciones, ¿no? Dicho esto, en todas las crisis humanitarias lo importante es que cuanta mayor participación se produzca, mucho mejor. Es decir, necesitamos a la FAO y necesitamos a ACNUR, pero también necesitamos a las ONGs internacionales, pero sobre todo lo que necesitamos es que la propia sociedad civil del país tenga cada vez mayor autonomía para poder desarrollar sus actividades. Es decir, en el caso de Afganistán, que si quieres luego hablamos sobre la situación actual a nivel humanitario, en los últimos 20 años en los cuales ha habido una presencia importante de la comunidad internacional, sí que ha mejorado muchísimo la situación humanitaria. Obviamente, a fecha de hoy, la situación humanitaria es inaceptable por muchísimas razones y que está muy por debajo de los estándares mínimos a nivel internacional, ya sea en salud, en temas de maternidad, de salud preventiva, en temas de saneamiento o en propias de seguridad física y personal. Pero eso no quiere decir que en los últimos 20 años no haya habido un trabajo importante por parte de la sociedad civil afgana y de las organizaciones civiles afganas que, con apoyo internacional evidentemente, han conseguido reducir muchísimo parte de estos indicadores. Con esto lo que intento transmitir es que no sobra nadie, pero que hace falta mucho más. El problema de la infrafinanciación se produce básicamente en todas las crisis y todas las situaciones importantes, ¿no? Pero también es cierto que el hecho de que una crisis sea mediatizada y sea más conocida facilita mucho más la intervención y el apoyo internacional. Es decir, en el caso de Siria, obviamente los primeros años sí que tuvo una mayor atención internacional y apoyo financiero para resolver la situación humanitaria. Pasados estos tiempos, por ejemplo, a fecha de hoy, la financiación es mucho menor en relación a lo que había pasado. El caso de Yemen es otro de los grandes ejemplos. De hecho, esta sería una de esas crisis que es muy... en el lenguaje español sería muy guadiana, que sube y baja mucho y que aparece y desaparece en base a una situación concreta que pasa y que lo mediatice. Y además justamente porque los actores que participan son actores relevantes de la escena internacional, pero en el momento en que, por ejemplo, Estados Unidos o Europa gira el foco a nivel diplomático, ese foco también gira a nivel humanitario. En el caso de Yemen estamos hablando además de una crisis muy cronificada, en la cual, y de hecho es una de las grandes crisis a nivel de inseguridad alimentaria del mundo, es una de las 3 primeras, en las cuales actualmente pues, tenemos un serio problema a la hora de poder gestionarlo. Aquí ha habido, entre comillas, una gran ventaja y desventaja para ellos, y es que por su ubicación geográfica nos ha producido un desplazamiento fuera de las fronteras, porque entre que hay el mar y luego tienes todo el desierto de Arabia Saudí, ha impedido bastante que haya un desplazamiento fuera de las fronteras y eso ha hecho que sea bastante invisibilizada, ¿no? Y que al final sea un problema, entre comillas, interno, regional, en las cuales ahora mismo no se atisba una solución a pesar de los problemas importantes, por ejemplo, de inseguridad alimentaria de los niños yemeníes que están llegando a niveles realmente escandalosos. Sí, o sea, las pocas imágenes que llegan, los pocos reportajes que he podido ver, la situación de Yemen es terrible, 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 y por lo menos aquí en Chile poco y nada se habla de lo que pasa en esos lugares. Vámonos ahora a Afganistán, a lo que está ocurriendo hoy día. Efectivamente, durante 20 años uno podrá cuestionar, yo desde el punto de vista jurídico, cuestiono los fundamentos de la intervención militar en el año 2001, pero son 20 años en los cuales se trató de pasar de una etapa que era contra el terrorismo, que era la idea que tenía el presidente Bush, a tratar de crear de alguna manera un Estado dentro de Afganistán, con su propio gobierno, con sus propias fuerzas militares. Bueno, mucha crítica, mucha corrupción, muchas cosas, nunca tuvieron el control total tampoco del país, pero hubo un avance muchísimo en las mujeres, por ejemplo, donde, como tú señalas, muchas ONG
ayudaron, o estados directamente ayudaron con financiamiento a la sociedad civil afgana. Están no me acuerdo del nombre que reciben, las casas de acogida, en las cuales con financiamiento externo, no del gobierno afgano, sino que financiamiento externo, recibían a las mujeres maltratadas, o también lugares donde mucho activismo femenino de mujeres afganas lograron también que mujeres, niñas pudieran estudiar, pudieran aprender idiomas, pudieron llegar a la política, o sea, se les abrió un mundo, y hoy día encontramos que niñas que nacieron dentro de este periodo conocieron un tipo de sociedad que no conocieron la época de los talibán del 96 al 2001, y hoy día se ven enfrentadas a la situación que los occidentales se retiran, ya salió el último soldado estadounidense, y quedan a merced de los talibán con promesas que han hecho de que van a cumplir los derechos humanos, que van a cumplir con un gobierno inclusivo, que van a cumplir con respetar a las mujeres, pero finalmente estamos sabiendo con las noticias que no es así, y que además no hay un solo régimen talibán, hay varios talibán con distintas visiones. ¿Cómo está la situación humanitaria hoy día, cuando ya el aeropuerto de Kabul está tomado por los talibán? No es fácil sacar a la gente, y donde además los países fronterizos es bien complicado el panorama de lo que rodea a Afganistán. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo ves tú la situación y la perspectiva en el corto y mediano plazo? Complicada, por decirlo suavemente. Lo que pasa es que ahora tenemos un periodo de impasse en la cual se tendrá que ver qué decisión toma el gobierno talibán, sea el que sea y conformado de la forma que sea, respecto a cómo quiere encarar una salida humanitaria a la situación que se está produciendo dentro del país. La situación actual es crítica. Lleva siendo crítica las últimas 2 décadas. La única cosa positiva que podríamos decir es que estamos mucho mejor que hace 20 años. Eso es evidente, todos los indicadores así lo confirman, pero tenemos un segundo problema, que es que aún así, a día de hoy, esas cifras son inasumibles para cualquier país de renta media, y ya no te cuento de renta alta. A nivel de desplazados forzados, es, digamos, uno de los problemas más visibles, una de las caras más claras y crudas de qué es lo que está pasando. Como comentabas al principio de la conversación, Pakistán e Irán son actualmente los países que acogen desde hace muchos años, un volumen importante de afganos que decidieron salir tanto en época soviética como en la época del talibán, incluso estos últimos 20 años del país. Pero además tenemos una situación de desplazados internos en las cuales también se está viendo una evolución interesante a la hora de analizarlo desde un punto de vista humanitario, porque lo que se está produciendo es un desplazamiento interno sobre todo de mujeres y de niños. Las cifras que se manejan en este 2021 es que poco más de 500.000 de afganos, 550.000, 580 según la fuente, de afganos, de los cuales un 80%, insisto, son mujeres y niñas, se han desplazado por el país debido a la situación de inseguridad. Que esto se añade justamente a todo el volumen de personas que durante estos últimos 20 años también se han desplazado a nivel interno. En el caso por ejemplo, de las previsiones que algunos, sobre todo el ACNUR, ya ha lanzado, se calcula que de aquí a finales de año habrán aproximadamente 500.000 de refugiados, de nuevos refugiados, que lo más lógico, teniendo en cuenta las tendencias de los últimos años, es que justamente sea Pakistán e Irán quienes los acojan. En situaciones, por ejemplo, de inseguridad alimentaria, estamos hablando que se calcula que un 10% de la población afgana está en el nivel previo de hambruna. Hay un indicador de la FAO, que es el IPC, que es una parte técnica que no hace falta soltar el rollo, pero que digamos que establece como 5 escalas para medir cuál es la situación de inseguridad alimentaria en el país. La quinta, que actualmente Etiopía sería prácticamente el único país donde tiene una situación oficial de hambruna. La cuarta, digamos que es la más crítica, más allá de la hambruna, un 10% de la población afgana justamente está en este nivel 4. Y además se le añade prácticamente un 25% más que está en una situación de inseguridad alimentaria grave. Es decir, que prácticamente un 40% de la población afgana a día de hoy
están en una situación de inseguridad alimentaria grave. Es decir, que la comida que necesitan diariamente no cubre ni mucho menos las necesidades que necesitan, ¿no? Este sería uno de los ejemplos. El otro sería, por ejemplo, que se puede hablar, o lo puedes mirar desde negativo y en positivo, que es el tema de la polio. Pakistán y Afganistán actualmente son los únicos países en el mundo que tienen actualmente polio. En el caso de Afganistán, más o menos un 25% de los niños no están vacunados con la polio. ¿Eso es bueno o es malo? Pues si lo miras a fecha de hoy, obviamente es malo. Si lo miras en los últimos 20 años, vemos que ha mejorado muchísimo las cifras de polio en el país. Se ha pasado de un 24% de niños vacunados a un 75% de niños vacunados. Eso es muy buena noticia, pero el hecho de que todavía haya un 25% es indicativo. En el caso, por ejemplo, y aquí acabo, es el tema de la salud y de la mortalidad maternal. En los últimos 20 años ha bajado un 66% la mortalidad que había de las mujeres a la hora de parir. Esto es una cifra importante y que demuestra que estos últimos 20 años sí que se han hecho muchas cosas. Evidentemente, si coges la cifra a 2020, sigue siendo una cifra inasumible. Estos son algunos de los indicadores actuales que nos alertan de que la situación en el país es crítica. ¿Qué va a pasar? Pues aquí respondo a lo que decía al principio. Dependerá en gran parte de los talibanes y de la decisión que tome la comunidad internacional a la hora de abordar esta situación. Muchas ONGs internacionales ya han dicho que van a seguir trabajando y operando en el país, a pesar de la situación actual, y de hecho, en los últimos años en los cuales los talibanes ya controlaban determinadas zonas del país, por ejemplo, Cruz Roja, sí que operaba y trabajaba en las zonas que controlaban los talibanes porque se había llegado a un acuerdo justamente con los talibanes. En todo caso, la gran pregunta que yo me haría es, ¿los programas relacionados con las mujeres que actualmente estaban activos en muchos países se van a mantener con la llegada de los talibanes? Porque sabemos que el resto de programas, con sus defectos y con sus problemas y con sus virtudes, probablemente se van a mantener. Lo que no sabemos es, por ejemplo, justamente en el caso y que está relacionado con el tema de mujeres, si se va a mantener. Y por último lugar es decidir como comunidad internacional, como países, ¿qué vamos a hacer? Ya estamos viendo estos días, desde Biden a Macron, Merkel, Sánchez y compañía, que ya están deslizando que van a mantener o quieren reanudar todos los programas humanitarios que se estaban produciendo en Afganistán. Y esto no nos debería escandalizar porque es algo que sucede con absolutamente, por ejemplo, de las actuales dictaduras que hay en el país o de los actuales crisis y conflictos que se derivan y que hay en otros países, se está manteniendo esta ayuda humanitaria, porque hay que entender que la ayuda humanitaria es independiente de la situación política y del país, porque el objetivo justamente es ayudar a las personas más vulnerables. Hablemos de Centroamérica. Contarle a la gente, sobre todo aquí en América Latina, cuál es la situación de Centroamérica en particular, las presiones migratorias, cuáles son las causas que llevan justamente a muchas de estas personas, en su mayoría, a tratar de salir del país. Algunos tienen el objetivo de ir a Estados Unidos, pero tienen que pasar por otros países que los bloquean. ¿Y en qué condiciones están? ¿Cuáles son las cifras? Y también cómo ves el panorama en el corto y mediano plazo, justamente de la crisis humanitaria en esta zona del mundo. Empezaría con algo que suelo decir cada vez que me preguntan por Centroamérica, y es que desde que hay registros, en este caso 1925, Estados Unidos, la frontera de Estados Unidos, siempre han habido personas que han intentado cruzarla de forma irregular. Es decir, es algo, entre comillas, natural y que se produce y se ha producido y se producirá, porque es una situación lógica dentro de lo ilógico que implica optar por dejar tu país y tu hogar e intentar entrar en un país absolutamente desconocido. Dicho esto, que básicamente lo que pretendo es normalizar algo que ya se está produciendo, es entender el por qué se ha producido un aumento justamente en los últimos años. Por un lado, no estamos hablando de cifras nunca vistas.
a fecha de hoy. Es decir, en los años 80 y 90 se produjo entrada de población mexicana, centroamericana y de otros países por la frontera sur de Estados Unidos a los niveles actuales. La gran diferencia en todo caso sería las razones por las cuales se está produciendo estos movimientos. Hay que entender por un lado también que estamos hablando de tres perfiles, por decirlo de alguna forma. Una es la población mexicana, que es la que históricamente ha cruzado la frontera con Estados Unidos y que de hecho hace migración muy cíclica, es decir, que puede repetir el intento de entrar de forma irregular en Estados Unidos varias veces durante el mismo año, con lo cual también las cifras a la hora de analizar la migración mexicana hacia Estados Unidos está un poco desvirtualizada. Luego está el fenómeno, digamos, del Triángulo Norte. Triángulo Norte sería Honduras, El Salvador y Guatemala, a la que se le añade, sobre todo en los últimos tiempos, Nicaragua, que es, digamos, la más conocida en los últimos tiempos porque es la más visible. En el caso de las caravanas centroamericanas sería la gran explicación. Y luego en los últimos 3-4 años se está produciendo un aumento de otros perfiles y de otras nacionalidades, ya sea venezolanos o haitianos o cubanos, e incluso, aunque pueda sonar sorprendente para América Latina, de población africana y del sudeste asiático que ha llegado a través de las rutas de la trata de personas, tráfico de personas, hasta primeramente América del Sur y luego el caso de Centroamérica. Y estos tres perfiles son los que actualmente nos permiten ver una fotografía de qué es lo que está pasando en la frontera sur de Estados Unidos. Tenemos, por un lado, cifras récords, digamos, en los últimos años. Por ejemplo, en el mes de julio, faltan conocerlos de ahora, los de agosto. En el mes de julio entraron aproximadamente unas 200.000 personas, perdón, fueron detenidas unas 200.000 personas en la frontera sur de Estados Unidos. De aquí hay un volumen importante, sobre todo de centroamericanos, y hay otro volumen importante que de mexicanos, pero que estas, digamos que las dejo aparte porque es un tipo de migración muy diferente. La centroamericana, que es la gran novedad. ¿El por qué? Los últimos 20 años Centroamérica ha tenido un aumento importantísimo de datos de los índices de criminalidad y de violencia, sobre todo violencia urbana. Este es el gran tema, que es el que ha llevado a la situación actual. Si uno coge los índices actuales de homicidios y de violencia, sobre todo del Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala, estos índices no son aceptables para cualquier sociedad y siempre, digamos, que superan el mínimo o digamos, el rango que se entiende como zona no epidémica. Es decir, las cifras actuales de estos tres países pueden considerarse que son cifras epidémicas a nivel de homicidios. En los últimos 5 años, en los últimos 3-4 años, las cifras han descendido bastante, pero esto es un tema más largo de explicar porque todavía se está analizando el porqué de esta situación, pero que igualmente siguen siendo cifras inasumibles relacionadas con cuál es la situación interna de estos tres países. Se produce tanto una situación de inseguridad por las maras, por las pandillas callejeras, que es uno de los actores relevantes a la hora de intentar explicar. Sí. A la hora de intentar explicar el porqué de esta violencia. Luego hay otro actor que cada vez está cogiendo más peso, que es el narcotráfico, que era un actor que hasta hace pocos años no tenía un peso excesivo en Centroamérica porque ya tenía las pandillas que digamos que hacía como de nexo de unión para todo el tema de tráfico de drogas que afecta a toda América del Sur. Y luego hay un tercer elemento, que es el propio Estado, el propio gobierno, que también se convierte en un actor relevante a la hora de generar este tipo de violencia. Estos tres actores, digamos que han generado un caldo de cultivo en los últimos 20 años, asociados a temas de corrupción, asociados a temas de incluso también de inseguridad alimentaria, que ha generado una situación de tensión tan importante que ha llevado a la decisión en los últimos años de miles de centroamericanos a optar por salir del país. Y esto es lo que ha generado estos movimientos actuales, que son nuevos, sobre todo por el perfil, porque ya no es solo una migración económica, que era, digamos, la habitual, y de hecho es la más conocida, no solo centroamericana, sino a nivel regional, sino una migración asociada a la violencia, a la cual se ha añadido un tercer elemento, que este es justamente de estos 2 últimos años, relacionado con los desastres naturales. En Honduras y Guatemala, por ejemplo, el año pasado sufrieron 2 huracanes muy importantes que devastaron amplias zonas de estos 2 países
y que generó justamente un movimiento de población, no solo a nivel interno, sino a nivel cruzando la frontera, de población centroamericana que decidió intentarlo, ya fuera en México como en una segunda escala en Estados Unidos. Y es la situación actual en la cual, sobre todo Biden, pero recordemos que Obama tuvo que gestionar una situación de emergencia en su frontera. Ya sabemos y conocemos todos cuál era la apuesta de Donald Trump a la hora de abordar esta situación, y ahora Obama tiene que lidiar exactamente con el mismo problema. Y aquí entramos en la gran cuestión, que es cómo abordarlo. No hay soluciones a corto plazo, porque estamos hablando de razones estructurales que son las que fuerzan la salida de estas miles de personas. Tú, me acuerdo que utilizabas un concepto, todo este rato he tratado de acordarme, porque tú hablabas frente al efecto llamada, hablabas del efecto empuje, algo así. Yo hablaba del efecto empuje. Ya, El efecto llamada era la me parte... acordé, sí. sí. La parte del efecto llamada es la que yo siempre he negado, porque es decir, no hay un país, un gobierno, un presidente de Europa o de Estados Unidos que públicamente justamente lance ese mensaje de hagan el favor de venir a este país. Eso no pasa, con lo cual el efecto llamada no se produce. Y además me gustaría recordar que las migraciones forzadas, y sobre todo en el caso de protección internacional, estamos hablando de situaciones límites y que hay algo que se llama derecho internacional, porque de hecho es un derecho que una persona en una situación, y tú lo sabes muchísimo más que yo, en una situación crítica tiene el derecho de pedir asilo y de pedir protección en un tercer país. Con lo cual no estamos hablando de una decisión espontánea en la cual uno decide que se va, ¿no? Y de hecho cada vez hay más estudios que explican cuáles son los tiempos, los meses o los años en que una persona necesita para tomar una decisión tan importante como es abandonar su hogar, en muchos casos abandonar su familia y llegar a un país absolutamente desconocido y que en la mayoría de los casos ni siquiera conoce el idioma. Y yo hablaba siempre de efecto empuje, que esto está relacionado con una de las intervenciones de antes y que estaba relacionado con el tema del colapso de los países de acogida. Porque al final, cuando uno toma la decisión de salir del país, lo que quiere es encontrar seguridad en algún sitio. Seguridad no solo entendida a nivel de seguridad física, sino seguridad emocional, seguridad mental, seguridad económica, seguridad ambiental, porque al final, si uno sale del país, por ejemplo, porque en la comunidad en la que vive llevan 10 años de sequía, lo que no va a querer es ir justamente a una zona donde pase ese mismo problema, ¿no? El concepto de seguridad es mucho más amplio, más allá del securitizador que todos podemos tener en la cabeza, ¿no? El hecho de ir a un país que te acoge, pero que ese país tiene sus propios problemas, al final genera un efecto empuje, por eso lo llamaba de esta forma, que básicamente se vio mucho en el 2015-2016, con toda la situación que estaba pasando en África y en Oriente Medio, que al final estos países que habían acogido desde hacía años un volumen importante de personas entraban también en dinámicas internas, ya sea por crisis sociales, crisis políticas, crisis ambientales, crisis económicas, que generaba también que ese país generara nuevos desplazados a nivel interno y que en un segundo periodo pudieran desplazarse. Eso hacía que los primeros refugiados que venían de un país también se vieran, entre comillas, forzados a desplazarse. Y eso es lo que pasó en el 2015-2016. Por eso, bien, como comentabas al principio de tu intervención, siempre poníamos el foco en Siria, pero es que uno mirando los datos, por ejemplo, y vuelvo con Afganistán porque es muy interesante esto. 2015-2016, el segundo colectivo de personas que llegaban a Europa eran afganos. Así es. Y eso es importante, estamos hablando de un volumen importante, creo que eran unos 200.000 afganos encontraron refugio en Europa. Y por ejemplo en España, en Europa no se hablaba de la situación en Afganistán. ¿Por qué salieron 200.000 afganos? Y sobre todo teniendo en cuenta que además sabíamos, los que más o menos seguíamos un poco el tema, que Pakistán e Irán eran los que estaban acogiendo. Es decir, que al final, si deciden irse de Irán y de Pakistán, es también porque la situación interna es complicada y al final uno da un siguiente paso. Y eso hizo que tuviéramos un problema a la hora de identificar el por qué. ¿Cómo es que de pronto llegaban nacionales de Mali a Europa? Si en Mali, entre comillas, no pasaba nada. Y sí que pasaba, llevaba mucho tiempo pasando cosas, ¿no? Y al final esto hizo que la respuesta occidental a todo lo que pasaba fuera errónea porque no estábamos tratando y trabajando
las situaciones que generaban este tipo de conflicto. El hecho por ejemplo, con Afganistán de ahora, volvemos a centrar el tiro en lo que está pasando en Afganistán y de hecho ya nos ponemos la venda en los ojos antes de que pase nada, porque de momento no hay un volumen importante de población afgana. Pero ojo, Afganistán no es la única crisis importante actual en el mundo y como tenemos esta tendencia siempre de solo dirigir nuestra atención cuando nos afecta directamente, olvidamos muchas de las cosas. En 2015-2016 olvidamos que una buena parte de África y de Oriente Medio tenía una situación convulsa que estaba generando muchos movimientos de desplazados, muchas crisis humanitarias y muchos datos de inseguridad alimentaria. Y en el caso de América Latina es exactamente el mismo. Y desde una perspectiva europea o española, el hecho de que ahora mismo venezolanos, colombianos y centroamericanos sean las principales nacionalidades que llegan a España cruzando un océano, por cierto, pidiendo protección internacional, es, ostras, ¿y qué está pasando en Centroamérica? Porque claro, solo lo veíamos porque afectaba o afectó a Obama en su momento, o a Trump, o a Biden, pero anda, y resulta que aquí también están llegando, ¿no? Y entonces es cuando de pronto las políticas públicas, que es un tema muy interesante, cómo las políticas públicas tienen que adaptarse a nuevos perfiles, nuevas realidades en las cuales no estaban acostumbradas. Además que agreguemos que en la lista de países seguros para la Unión Europea estaba Afganistán. Por lo tanto, había deportaciones. O sea, se les deportaba porque estaba dentro de los países seguros y por lo tanto no tenían el derecho a pedir asilo o refugio. Entonces, eso hacía también la situación más complicada en cuanto a deportación. Una semana antes de que empezara, digamos, la evacuación de Kabul, digamos que Kabul fuera el tema, una semana antes habían varios países europeos que estaban deportando a afganos a Afganistán porque consideraban que era zona segura. O sea que entramos en un momento así muy esquizofrénico, muy raro, que era como, pero ¿qué hacemos deportando a alguien sabiendo además, porque era evidente, que la situación que la situación de inseguridad en Afganistán es clara y notoria desde hace muchísimos años? Y entonces, ¿y por qué? Bueno, aquí es donde entra la parte de, bueno, si consideramos una parte del territorio que tiene mejores índices de seguridad respecto a otros, pues ahí ya los podemos deportar, ¿no? Y al final es no abordar una situación a nivel nacional y entender realmente qué es lo que está pasando. Yo siempre cuando he contado, explicado algo, esto, tomo una frase que te la escuché a ti, hace muchos años también, que tú decías cuando estábamos hablando del muro de Donald Trump. Entonces decían, mientras más alto tu muro, más alta mi escalera. Y que en el fondo era para reflejar que la gente no se va por placer, la gente no pone a su familia en un Zodiac que tiene capacidad para 40 personas y hay 80, donde uno veía a estos traficantes de personas que en la noche los hacían cruzar el Mediterráneo, donde muchas veces, en el caso de los sirios, muchos de los que podían lograr hacer eso y pagar miles de euros, no sé cuánto estaban pagando al final a los traficantes por persona, pero era mucho dinero, finalmente eran profesionales, era gente, enfermeras, eran, qué sé yo, profesores de escuela, que ponían en riesgo a su familia en un Zodiac para cruzar. Por lo tanto, no era esta idea, sobre todo los grupos ultraderechistas o los anti-inmigración, que vienen a aprovecharse de nuestro sistema de seguridad social, que vienen para acá porque vienen a, en el fondo, a exprimir todos los beneficios que quieran tener. O sea, realmente cuando estamos en la situación de refugio, es que la gente está arrancando de la muerte. Y eso a veces cuesta comprenderlo en la situación en que está esta gente y se cierra la frontera. Nosotros tenemos la situación acá, sobre todo con haitianos, con venezolanos, y que de un día para otro se cierran las fronteras, quedan en tierra de nadie, porque no tienen derecho a estar en un estado y los tienen ahí en la frontera. Entonces, es bien compleja la situación, porque además políticamente, ahora en América Latina, con los efectos de la pandemia, el efecto económico, está dado el caldo cultivo justamente para estos discursos de populismo de extrema derecha, donde viene este discurso anti-inmigración y donde la gente también hay que ponerse en el lugar de aquellos que viven, por ejemplo, que hay una ciudad, hay un pueblo que se llama Colchane, en la frontera, en que
una población muy pequeña y de un día para otro se ve llena de personas de otra nacionalidad, en la calle, durmiendo, y claro que inmediatamente surge ese sentimiento de rechazo, eh, porque no es fácil también para las personas que están en un lugar en un momento determinado ver a miles de personas ingresar a su entorno. Por lo tanto, el fenómeno de la migración y las presiones es bastante complejo, más allá de solo un buenismo, porque a veces también a uno lo acusan de buenista, no, que tú eres muy buenista y todo. Yo siempre No, yo respondo creo que lo hay que, mismo. hay que abordarlo de otra manera más profunda. La pregunta clave que creo que nos deberíamos hacer todos es, ¿nosotros creemos en el derecho internacional? ¿Creemos en el derecho de refugio? Que básicamente es decir, ¿creemos en los derechos humanos? Si la respuesta es sí, ya estamos hablando de un problema de gestión. ¿Cómo lo gestionamos? Y obviamente la gestión no es fácil, nunca va a ser fácil, porque al final son muchos elementos los que determinan qué tipo de gestión se puede hacer. Pero para mí la primera previa, que básicamente es la que desmonta muchos de los discursos que oímos anti-inmigración y anti-refugio, es: si crees realmente en los derechos humanos, yo doy por hecho que todos creemos en los derechos humanos. Si crees en los derechos humanos, estás a favor del derecho a refugio. Si quieres, hablemos cómo lo gestionamos. Pero si estás a favor del derecho a refugio, no puedes o no deberías decir determinadas cosas porque iría en contra justamente de lo que tú previamente has dicho que defiendes. Dicho esto, la gestión obviamente que es muy difícil, pero es que aquí hay elementos que en muchos casos ya no dependen de uno mismo y que están condicionados. Esto lo vemos claramente, por ejemplo, en el tema de la frontera sur de Estados Unidos, donde los grupos de tráfico de personas saben perfectamente a qué población dirigir las personas con las que están traficando para colapsar justamente el sistema, porque al final, en el momento en que tú consigues colapsar un determinado puesto fronterizo o una pequeña isla o algo, obviamente generas una distorsión que el propio Estado que los acoge o que los recibe no permite una gestión óptima de lo que está sucediendo. Y eso es un elemento que tenemos que tener muy en cuenta y que, por ejemplo, explica lo que comentabas de un pequeño pueblo o una pequeña ciudad que de pronto ve una llegada importante de población que genera, obviamente, una situación diferente, porque es lógico que si te llega un volumen de población que duplica, por ejemplo, el pueblo, pues genera una distorsión, pero aquí es donde debería estar el Estado, que debería actuar de forma inmediata y rápida y no tener en cuenta las consecuencias políticas de su decisión, porque al final vuelvo al punto de partida. ¿El Estado está a favor del derecho a refugio? Si es sí, o pongamos los medios o busquemos los medios para conseguir este tipo de atención. Porque, y vuelvo al punto que me decías de una de las cosas que yo decía, de que al final, por mucho que hagas un muro, siempre va a haber una escalera mucho más alta. Los datos son los que son. La situación actual y la tendencia nos dice que este año y el que viene va a seguir aumentando el número de refugiados y desplazados internos. ¿Podríamos sentarnos y ver cómo podemos proporcionar seguridad en esos países para que no haya una necesidad de salir? Es que al final nosotros creemos, o hay gente que cree, que uno sale del país por gusto. No, es que ni por una situación, la gran mayoría no, ni aunque sea por una situación de migración económica, uno sale por gusto. Al final uno sale porque tiene una necesidad, la que sea. Pero en el caso de refugio, está muy claro cuál es la razón que te lleva a salir del país. Bueno, pues porque en tu propia ciudad, en tu comunidad, en tu país o en tu región, no se dan las condiciones de seguridad con las cuales tú puedes tener una vida normal. Yo siempre pongo el ejemplo porque yo he estado trabajando algunos años por América Latina. Mi primera bofetada, entre comillas, fue cuando viví y trabajé en Honduras. Yo era jovencito, yo estaba en España y yo no me planteaba qué implicaba no tener seguridad a la hora de hacer mi día a día. Pero yo cuando llegué a Honduras, pues obviamente resulta que había un problema de seguridad y eso hizo que, por ejemplo, yo no me pudiera desplazar de noche como hacía habitualmente en España. Bueno, ahí es cuando dices, ostras,
ahora resulta que no me puedo mover, que es un tema menor y tonto para mí, pero que en el caso de una persona hondureña obviamente era un problema y que sobre todo que lo había naturalizado. Era lógico y normal, entre comillas, no poder desplazarse de noche porque había una situación de inseguridad en muchas ciudades, porque era normal, porque era lo que pasaba, ¿no? Y eso no es lógico. Eh, Dicha esta salvedad, bueno, es que al final es esto, es por qué yo no puedo hacer algo que es lógico y normal como es pasear, como es tener una vida no estar pendiente de si cruzo al otro barrio, me pueden asaltar, me pueden matar, o que mi chico o mi chica, mi hijo, mi hija, eh, en las escuelas pues le intenten captar alguna pandilla o alguna mara para que entre, ¿no? Y al final, o que me extorsionen en el negocio. Toda esta situación al final genera una tensión emocional interna, una securitización del espacio público que hace que al final uno tenga que tomar la decisión de irse. Bueno, pues de lo que se trata, más allá de cómo planificamos y cómo gestionamos esta acogida en un segundo país, lo que deberíamos intentar cada vez hacer más es cómo damos esa estabilidad, cómo recuperamos la seguridad en esos países de origen para que no se produzcan estos desplazamientos. Y aquí viene un tema clave, que es que necesitamos tiempo. Cualquier tipo de política relacionada con temas de seguridad, temas de migraciones, necesitan tiempo. No hay fórmulas mágicas de que el año que viene todo se va a solucionar. No funciona así, no ha funcionado, no funciona y no funcionará. Y aquí es donde los gobiernos tienen que empezar a entender que estamos hablando de políticas de Estado, no estamos hablando de políticas partidistas, y que hemos de dejar de evitar de jugar, porque básicamente es jugar con la vida de otras personas, que al final hoy eres tú, pero mañana puede ser él. Y hemos de entender que necesitamos políticas a largo plazo que lo que hagan es impedir al final que esa persona se vea obligada a salir de esa zona de confort de su país, de su hogar, de su familia, ¿no? Y aquí es donde creo que hemos de hacer un esfuerzo todos para intentar recuperar un poco cierta estabilidad internacional justamente en un momento cada vez más convulso, que aún hemos de ver cómo se va a gestionar esta etapa post-COVID que todos tenemos ahí y que estamos pendientes, y en el caso, por ejemplo, de América Latina, que venimos justamente de unos años muy convulsos pre-COVID, que prácticamente afectaron a la totalidad de los países latinoamericanos y que generaron unas tensiones sociales y políticas que, bueno, quedaron ahí un poco en el límite de no saber si podían escalar con todas las consecuencias que de ahí se derivan. Pero bueno, ¿no? Y todo esto es lo que hemos de ver en la actualidad, cómo hemos de abordarlo para intentar solucionar toda esta problemática. Bueno, Sergio, yo te agradezco muchísimo esta conversación. Para aquellos que nos están mirando en este programa, con Sergio nos comunicamos por Twitter, nos seguimos, yo lo leo mucho a él. Nunca habíamos tenido la posibilidad de vernos cara a cara, y esta es la primera. Y te agradezco muchísimo, muchísimo la posibilidad de conversar estos temas en los que tú eres especialista y que yo me he subido encima de tus hombros para también aprender y difundir en la medida que he podido, también aquí en Chile, respecto a situaciones que normalmente los medios de comunicación no vemos, que normalmente a veces incluso las noticias son falsas, los datos son tergiversados, solo se pone el acento en un lugar y no en otro, y en eso debo decir que ha sido un apoyo tuitero súper importante en obtener información, análisis y también esa visión del derecho internacional y el derecho internacional humanitario, que es muy importante. Muchas gracias, Paulina. Yo te agradezco mucho la oportunidad de poder dirigirme a tu público. Y siempre digo lo mismo, los datos y la información está ahí. De uno depende si tiene la curiosidad de intentar entender un poco más qué es lo que pasa allí fuera, porque esa es otra. Lo que pasa allí fuera cada vez es lo que pasa aquí dentro. Y ahí es donde tenemos que estar todos para intentar arrimar y comprender un poco la situación internacional, que cada vez es más nacional. Un placer. Así es, bueno, y a ustedes también, quienes nos están escuchando, recuerden que todas estas conversaciones, entrevistas sobre temas internacionales, normalmente son sobre temas europeos, pero ahora último más internacionales, son temas globales,
de impacto a nivel mundial, los encuentran en el canal de YouTube del Programa de Estudios Europeos y en el resto de las redes sociales. Así es que los espero en una próxima entrevista o conversación con otros temas que creemos relevante abordarlos con especialistas y de una manera más clara y pedagógica también para que ustedes puedan comprenderlo. Así es que hasta la próxima.